Que nada, que tu funnel de ventas no termina de chutar. Hay alguna pieza en todo este proceso que no termina de encajar, pero ¿cuál es? ¿Cómo repararla? ¿Cómo se arregla un funnel que está roto? Pues de todo esto vamos a hablar hoy con Fran Escipión, quien lleva ya algunos años haciendo funnels de venta, mentorizando a emprendedores y empresarios y obteniendo bastantes buenos resultados. Y bueno, también es CEO de la plataforma La Transformateca, así que le vamos a preguntar pues por esto de los funnels. Nos vamos a ir a una parte táctica en este episodio. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pero no estoy seguro que vamos a ir a un apartado muy táctico porque realmente cuando hablamos de funnel yo creo que tenemos que entender bien lo que hay detrás de un funnel, y un funnel Ujú. no es más que un sistema. Entonces vamos a tener una conversación donde el ingeniero que llevo por dentro va a Total. poder realmente expresarse como le gusta, pero voy a intentar, como siempre, de em, vulgarizar un poco lo que son estos conceptos para no hacerlos tan complejos. Pero bueno, es fundamental que entendamos bien qué es un funnel. Ujú. Y aquí vas a ir viendo que esta conversación, a la vez de táctica, va a ser bastante conceptual. Sí, sí. Genial, pues me parece estupendo. Bueno, pues entonces vamos al meollo de la cuestión. Fran, no sé si quieres primero contarnos qué es un funnel y luego te pregunto cómo se repara. Cuéntanos un poco primero qué es un funnel digamos, para allanar este lenguaje más técnico. Vale, un funnel es básicamente el sistema de atracción y venta, en este caso, que puede tener una empresa que opera en el mundo digital, ¿de acuerdo? Los embudos existen para todas las empresas. Una empresa que tiene un sistema de venta B2B con un equipo de vendedores también tiene un embudo, y el embudo pues nos permite entender de forma metafórica lo que es el trabajo que tiene que hacer una empresa en su misión hacia dar a conocer su marca, dar a conocer Ujú. su oferta, conectar con posibles clientes, cualificar estos clientes y terminar vendiendo a estos clientes. Y una vez que tienes clientes, ojalá tengas la capacidad de fidelizar a estos clientes y hacer que recompren. Hablamos de un embudo porque realmente la parte de darse a conocer, tenemos que darnos a conocer a muchas personas, y poco a poco solo los más interesados Van siguen bajando. activos y Ujú. vivos en, Claro. en nuestro sistema. Entonces, ¿qué es un funnel de forma concreta? Es una colección de páginas, automatizaciones, eh, acciones de marketing que se hace em, para poder cualificar mejor a posibles clientes. Y cuando hablo de acciones de marketing, hablo de marketing de contenidos. Es Ujú. ofrecer contenidos, y el diseño de estos contenidos tiene que ser estratégico para poder hacer este trabajo de ayudar a la gente a tomar su decisión de saber si lo que ofrecemos es para ellos, y si ellos quieren comprar las cosas que nosotros ofrecemos. Entonces, Ofrecemos. marketing de Ujú. contenidos, y también pues em, em, piezas más largas como un video de valor o como un webinar, o un sistema como el sistema de la llamada, videollamada o llamada telefónica. Podrían ser perfectamente reuniones presenciales, no cambiaría absolutamente nada en lo que es el diseño de este embudo. Entonces, hablamos de la organización de todas estas actividades, y qué propósito y misión tiene este embudo es, in fine, rentabilizar las acciones de marketing que hacemos para captar más y mejores clientes. De esto estamos hablando. Entonces, como puedes ver, lo primero que vemos es que hay varias piezas conectadas. Claro. Ah, y Ujú. cuando hablamos de los distintos elementos de un funnel, pues tenemos la parte de atracción, donde podemos trabajar en distintos canales. Una de las prácticas comunes cuando tienes un funnel es trabajar con publicidad online, pero podrías trabajar con comunicación orgánica, presencia en Claro. redes. Ujú. Podrías trabajar con SEO, posicionamiento en SEO. Estas visitas las envías de nuevo en tu funnel. Podrías trabajar con acciones de influencer o acciones de marketing de afiliación, haciendo acciones con otros expertos que te envían su audiencia hacia tu funnel. En fin, los canales
como siempre en el mundo digital, son muy variados Variados. y tendrás que elegir los canales que mejor funcionan. Entonces, tienes un apartado donde enviamos visitas a la puerta de entrada de tu funnel y ahí la primera conversión es de captar un email, normalmente. A Ujú. partir del momento en el que captas el email, eres capaz tú de enviar correos. Puede ser email o puede ser número de teléfono. Cada vez hay más funnels que llevan directamente a WhatsApp y A Telegram. Ujú. comunicación directa con la gente a través del teléfono. Hay una fase donde básicamente se crea una relación y ahí el objetivo es que estas personas consumen tus contenidos y de alguna forma estén interactuando contigo, demostrándote que han conectado con tu marca. En algún momento esperamos que estas personas levanten la mano. Ujú. ¿Cómo se hace? En la mayoría de los casos, les ofrecemos o participar en un webinar o tener una reunión con alguien de tu equipo de venta. Claro. Ujú. ¿Ok? Y en general, los sistemas pueden ser distintos en función de lo que es webinar o llamada. A veces se hace un webinar y después hay una llamada. O sea, ahí ya entramos en lo que son, va a depender un poco de cómo construimos el funnel, pero llega un momento en el que se ejecuta esta llamada Ujú. y a partir de ahí, pues tenemos ventas. Somos capaces de medir una tasa de conversión en llamada. Entonces, como ves, hay varias actividades en el funnel y todas estas piezas están conectadas en una especie de dominó de Claro. piezas de un tamaño distinto, Ujú. pero que cuando haces un cambio a una de estas piezas, es un ser vivo, es como una serpiente. Entonces, cuando cambias algo en algún Se sitio, mueve, claro. hay un movimiento en las demasiadas Ujú. piezas, en las otras piezas del funnel. Y esto es lo que dificulta la interpretación y la toma de decisión de la gente cuando trabaja con funnels. Nuestros pensamientos a priori son lineales. Es decir, si tengo uno y consigo dos, pues entonces si meto dos voy a tener cuatro. ¿Sí? Claro. Multiplico Mm. por dos lo que es la entrada, en salida voy a tener el doble. Bueno, en la vida real, la mayoría de los sistemas que conocemos son ecosistemas y están interconectados, con lo cual cuando metes uno, no consigues dos. Ujú. Eh, ¿De acuerdo? Si el sistema base de uno te da dos, cuando vas a meter dos no vas a tener cuatro porque justamente es un sistema que está interconectado y metes más a la entrada, pero luego hay otros aspectos que se degradan. Que frena la salida, claro, okey. Y este Ujú. tipo de pensamientos, que es el pensamiento en sistema, no es nada natural para la mente humana. Ujú. Nadie nos enseña a trabajar con sistemas interconectados, pero la mayoría de los sistemas que conocemos son sistemas interconectados. Entonces, hay un entorno, hay un algoritmo, hay una entrada, hay una salida y a veces hay bucles de retroalimentación de la salida a la entrada que aceleran los aprendizajes. Y esto sería el propio sistema. Entrada, un proceso, una salida, un bucle de Ujú. retroalimentación. Y todo esto se hace dentro del marco de un entorno Ujú. en el que, por ejemplo, la publicidad online es exactamente esto. Tus campañas van a depender también de las campañas que otras personas están haciendo a las audiencias a quien quieres llegar en cada momento. Claro. Oferta, demanda y ahí se van ajustando lo que son los resultados. Ujú. Las sociedades son sistemas interconectados y por eso es cada vez más difícil para los políticos de tener políticas que producen resultados y cambios en las sociedades, porque claro, los sistemas son tan imbricados el uno en el otro que cuando se toman decisiones pretendemos regular el mercado de la oferta del alquiler y al final no hay ningún efecto práctico en el mercado. Claro, ya. ¿Por qué Ujú. ocurre esto? Porque justamente pensamos que es un sistema lineal cuando es un sistema interconectado. Lo que es la naturaleza es un sistema interconectado y obviamente cuando tratamos de invertir la dinámica del cambio climático, pues es sumamente complejo porque hay varios aspectos que entran en cuenta en este sistema. Ujú. Entonces, bueno, yo creo que el pensamiento en sistemas es una de las competencias más escasas en el mundo profesional. Nadie está Ujú. preparado para hacerlo y nadie entiende bien lo que pasa. Y es un tema desastroso porque si los que toman decisiones
en pequeños negocios o en grandes negocios, no entienden el concepto de sistemas, las decisiones que toman son malas decisiones. Ya entiendo por dónde vas. Ujú. Por eso, el mundo del Big Data, que nos permite cada vez tener más informaciones sobre lo que está pasando, tenemos que integrarlo para que sea una praxis práctica común en la organización y que aprendamos a tomar mejores decisiones. Entonces, primer punto, estamos operando sistemas que nadie espere algo sencillo, no va a ser sencillo. Primer punto. Vale. 2, los sistemas, si no tienes un cuadro de mando, básicamente estás a ciegas, trabajas con tu intuición. Puede que la intuición te funcione muy bien, pero la intuición nunca es lo más probable para llegar a resultados. ¿Ok? Entonces, segundo elemento clave, cuando trabajas con sistemas, tienes que acostumbrarte a dos cosas. Uno, para tener un cuadro de mando, lo más probable es que al principio tu cuadro de mando no sea automatizado. Vas a tener tú que hacer el esfuerzo de rellenar los datos. Hace falta una rutina Claro, para mantener la captación de datos siempre a la misma hora, porque si no, obviamente estás comparando momentos distintos. Entonces, primero hay algo de organización en nutrir tu cuadro de mando. Más adelante podrás automatizar tus cuadros de mandos, ¿de acuerdo? Pero al principio, seguramente esta tarea va a ser manual. Y una vez que tenemos un cuadro de mando, viene lo más difícil. Hay que aprender a leerlo. Hay un claro. montón de números. Estos números se agregan, números por día, números por semana, números por meses. ¿De acuerdo? Y cómo tomamos decisiones ahí dentro, pues es ahí donde realmente debías tener un método para operar tu funnel. Y es también lo que veo que más carece la gente. La gente no entiende cómo se tiene que optimizar un funnel. Y creo que de esto quieres que hable ahora Claro, o sí, no. quiero que me cuentes efectivamente esto, ¿no? ¿Cómo se repara un funnel? Hemos hablado del cuadro de mando, ¿no? Que nos va a dar pistas de quizá qué es lo que está fallando. Pero bueno, tú hablabas de sistemas interconectados, hay varios eslabones. ¿Cómo se hace para tocar un eslabón y no destrozarlo todo? Y cuéntame un poco y con qué método se hace, ¿no? ¿Cómo lo sueles hacer tú con tus alumnos, con tus Vale. mentores? Para llegar a esto que me preguntas, yo tengo que dar un paso atrás y, Vale, hasta de profesor, tengo que hablarte del método científico. Y perfecto. el método científico es algo muy poderoso. Obviamente es la base de la ciencia, pero por ejemplo, es gracias a este método científico que tenemos un sistema de salud que tiene los resultados que tiene y que son datos, ahí puedes verlo, la esperanza de vida de la gente en países del occidente está creciendo cada vez más. ¿Por Sí, qué? No es que de repente los genes de la gente se haya hecho más resistentes, puede que ocurra esto, pero esto es un proceso a súper largo tiempo que se basa en la evolución de las especies, sino que realmente los médicos y el sistema de salud es capaz cada vez más de mantener a la gente en vida y en buena forma más tiempo. sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el método científico? Porque yo creo que poco a poco hay más comunicación sobre esta forma de trabajar. Se trata de hacer observaciones, Ujú, hacerse una pregunta. Ok, por ejemplo, en mi funnel, pues observo que de forma consistente todas las semanas mi tasa de clic en anuncio es muy baja. vale, por ejemplo. ¿Ok? Entonces me hago una pregunta. A partir de ahí, emitimos una hipótesis. Ujú, Yo creo que es porque no utilizo el vídeo. Entonces, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, tenemos que hacer eh, una prueba ujú. y hay una forma correcta de hacer pruebas. En unos segundos vamos a hablar Me cuentas, vale. de cómo se hacen estas pruebas. Pero primero explico lo que es el método científico. Entonces, observamos, nos hacemos una pregunta, emitimos una hipótesis, hacemos un experimento, Ujú, leemos los resultados del experimento y aprendemos algo. ujú. A veces, aquí cuando digo aprendemos algo, hay tres respuestas posibles. Uno, he aprendido algo y esto ha mejorado lo que es el contexto o el funnel o el sistema con el que trabajo. A veces
he hecho un experimento y esto ha empeorado, ¿correcto? Ocurre. Claro, también puede ser. También es un aprendizaje. Ok, Ujú, entonces aprendo que cuando hago esto y pensando mejorar meto más de esto, pues el resultado es peor. Entonces no claro. vamos a volver a hacerlo, es un Ujú. aprendizaje. Y en este caso lo que hay que hacer cuando hemos degradado es volver a la situación anterior. Regular, ok. No Ujú, meterte en una vía sin salida. Una vez que ves la pared, pues no tienes más opciones que darte la vuelta y patearte el camino de vuelta. claro. Ujú. ¿Ok? Entonces, Sí. a veces hacemos cambios, el impacto es positivo, pues podemos mantener y ahí la idea es, ¿puedo hacer más de esto? ¿Puedo seguir metiendo más y voy a seguir teniendo los mismos resultados? ¿Ok? A veces el resultado es negativo o adverso y en otros casos también no es decisivo. Pues he cambiado esto, pero no veo ningún No veo impacto. cambios. ¿Ok? Entonces, cuando haces esto, hay un tema muy importante, es entender lo que es, qué es una muestra de un tamaño suficiente para poder interpretar datos. Ujú, Imagínate, haces un experimento en publicidad y dices, ok, voy a experimentar esta cosa. Si solo metes 10 euros en una semana en tu campaña de publicidad, vas a llegar a muy pocas personas. claro. Vas a tener muy pocos impactos y al final estás trabajando, interpretando datos en una muestra demasiado pequeña, que no Pequeña. es Ujú. representativa de lo que realmente es esto. Entonces, primer aspecto, cuando hacemos experimentos, tenemos que darnos el tiempo suficiente y meter suficiente dinero para que hayan ocurrencias. ¿Y te acuerdas en un episodio anterior? Ujú. Te hablaba de el algoritmo necesita 50 conversiones en 7 días para poder aprender. Sí, 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 me acuerdo, De esto claro. estamos hablando. Es que necesitamos llegar a un volumen mínimo de acontecimientos, de eventos, para poder empezar a interpretar y tomar decisiones. Pues pasa lo mismo con nuestros experimentos. Si la muestra es demasiado pequeña, nosotros vamos a tomar decisiones arriesgadas que al final no son representativas de lo que es un patrón de comportamiento. Primer Ujú. punto. Segundo punto, cuando creamos experimentos, es un punto clave, es no podemos cambiar dos variables a la vez. Siempre hay que hacer experimentos monovariables. Entonces, Una hora. imagínate, Ujú. queremos hacer una prueba con un anuncio. Tenemos un anuncio que en estos momentos tiene una serie de texto, una primera frase, un título y una imagen. Ujú. Debemos coger este anuncio, duplicarlo, ¿ok? Y en vez de poner una imagen, poner un vídeo que dice una cosa. Vale. Y para probar correctamente esto, tenemos que, en igualdad de condiciones, y acuérdate que nos movemos en un entorno vivo que va cambiando. Ujú. Entonces, tengo que tener las dos campañas en marcha a la vez, Claro, vale. ¿vale? Para poder analizar los resultados en una muestra de un tamaño suficiente para poder interpretar estos datos. Claro, vale. Ujú. Pero solo cambio una cosa a la vez. Vale, ¿De acuerdo? entiendo. Y Sí, la sí. mayoría de la gente, cuando hace cambio, sí, vamos a cambiar la imagen y el título y no sé qué. Cuando cambias Todo. todo, obviamente vas a tener un cambio en los resultados. Y a veces el cambio global va a ser positivo. Ujú. Entonces estás contento. Ya estás contento, pero el problema es que no sabes lo que está pasando y no aprendes. Claro. Entonces, es fundamental que seas capaces de crear experimentos que sean interpretables. Ujú. Por eso te avisaba al inicio de este episodio que, como ves, tú creías que nuestra conversación iba a ser muy táctica. Todavía no lo No, es. todavía Y, no. y que el fundamento del método científico y de cómo planteas estos experimentos es lo que te va a permitir reparar todos estos anuncios. Entonces, si estos temas te parecen interesantes, y ahí ya me dirijo a las personas que nos escuchan en el podcast, quiero Ujú. que sepas que nosotros en el Club Strategic Mentor enseñamos a la gente a trabajar con sistemas interconectados y que obviamente cuando aprendes a hacer estas cosas es una competencia que te va a servir para el resto de tu vida, pero obviamente no es una cosa que va a ocurrir de la noche a la mañana. Entonces, lo fundamental es que entiendas cómo funcionan estas cosas. ¿Por qué? Porque luego yo no quiero que tú hagas los cambios tácticos
la operación de las páginas a nivel informático o de las campañas. Todo esto puedes contratar a gente, pero tú, como dueño del negocio, tienes que entender cómo funcionan los sistemas, porque si no, explícame cómo puedes liderar un equipo y de alguna forma gestionar la toma de decisión de sistemas que no entiendes. Claro. Y muchos emprendedores digitales no entienden que tienen una responsabilidad en entender cómo funcionan los sistemas. Tienen que entender lo que estoy diciendo es cómo funciona esto, cuáles son los grandes conceptos que tengo que entender y cómo tengo que trabajar con gente que en efecto va a entrar en mi sistema y a hacer los cambios. Y ahí tú, como dueño del negocio, no tienes que hacer estas cosas. Claro. ¿Vale? Pero necesitas entender todo esto. Y Ujú. para terminar, sobre los conceptos bases de los sistemas, de nuevo, aquí casi te diría que podría hacer una formación de 8 horas sobre los sistemas, porque realmente hay muchos aspectos que hablar. Otro de los aspectos muy importantes que entender es que nosotros creemos que cuando hacemos un cambio de forma inmediata, hay cambios en los patrones. No es así. Ujú. Caso típico que vas a entender. Imagínate, yo trabajo con la publicidad durante 6 meses. Lo dejo. El primer mes digo, ostras, esto es la mejor decisión que he tomado en mi vida. He despedido al media buyer, he despedido a no sé quién, he ahorrado en inversión y este mes apenas noto la diferencia. Deja pasar 6 meses y de Claro. repente dices, ostras, ya no tengo llamadas. ¿Qué está Ujú. pasando? Claro. ¿Ok? Ujú. Entonces, el efecto retardado es lo que complica aún más la interpretación de sistemas interconectados. Entonces, a mí estos temas me entusiasman. Ahí vemos que por algo he sido ingeniero, ¿me entiendes? Por algo soy el Tú buena, aquí, tú buen ingeniero. pero, esto es fundamental porque todos los que estáis a la cabeza y hasta en el mundo corporativo, todos los que estáis trabajando cada vez más con datos, tenéis que aprender a trabajar con estos datos y empezar a tomar mejores decisiones. No es innato, Ujú. no es fácil ni inmediato, es que realmente tienes que meterte en un proceso y mejor hacerlo guiado por gente. Entonces, antes de poder responder a tu pregunta de cómo se repara un funnel, tenía que presentar todos los conceptos que hay detrás de la operación de un sistema abierto. ¿De Claro. acuerdo? Y Sí. ahora sí Ujú. podemos entrar, si quieres, en Venga. conversaciones más tácticas sobre qué es lo que tenemos que hacer. En general, nuestro Mm. método se basa en estudiar tendencias. Ujú. Entonces, para hablar de tendencias, esto significa que primero conozcas lo que son tus bases. Y en efecto, puedes trabajar con agencias, consultores, mentores o lo que sea, gente que te dé unas métricas iniciales, un benchmark. Ahí Ujú. es la experiencia que te permite tener acceso a estos datos, pero la realidad es que cada negocio tiene que conocer sus propios datos. Entonces, lo digo siempre, cuando lanzas un funnel, el primer trimestre es de aprendizaje y sobre todo de conocer lo que son tus datos, porque aunque te mueves en este sector y que normalmente las personas que trabajan en este sector tienen datos que se mueven en esta horquilla, a veces tienes cosas completamente atípicas Distintas. Ujú. y no tienes que interpretar tus resultados en función del benchmark de la competencia, sino en base a tus propias tendencias. Claro. Primer punto. Vale. Ujú. ¿Ok? ¿Y qué vamos a observar? Pues un funnel lo tenemos que cortar como una especie de salchichón. Tenemos la parte alta del funnel y ahí lo que estamos viendo es un poco el interés de tus anuncios. Vamos a decir que trabajamos con publicidad porque es algo más sencillo. Vale. Y ahí vamos a medir parámetros como el CPM, coste por miles de impresiones, y la tasa de clics en anuncio. Y esto nos va a dar una indicación de cómo de atractivos son nuestros Somos. anuncios. Ujú. Vale. ¿Ok? Como de Ujú. buenos somos en la captación de atención. Luego hay un primer apartado que es la captación de leads y ahí vamos a medir parámetros como la tasa de conversión de la landing y el Vale. coste por lead. Ujú. ¿Ok? Normalmente después de haber captado un lead, queremos que la gente consuma contenidos. Entonces, si tienes un vídeo de valor, pues ahí el paso siguiente sería que haya una cita. Entonces, vas a medir lo que es la tasa de conversión de leads a cita. Vale. ¿Ok?
A partir de ahí, después de la cita tendrás gente que se va a presentar en llamada y gente que vas a descualificar. Entonces, hay una diferencia entre una cita agendada y una llamada realizada. Claro, Y el vale. último punto en la llamada es que después estas llamadas generan ventas. No en llamadas siempre, pero en un tiempo razonable después de la llamada. Estamos en la parte final del embudo. Como ves, hay varios elementos y tienes que medir absolutamente todo. Y para que tu funnel con publicidad siga en marcha, necesitas que haya consistencia en las ventas cada semana, porque lo que generas te permite reinyectar publicidad para la semana siguiente. Claro, vale. ¿Okay? Entonces, tienes estos distintos apartados que monitorizar y ahí estás sacando la foto. Cada semana haces un análisis, los lunes por la mañana, vamos a decir algo, miramos Vale. los datos de la semana anterior. Y aquí vemos lo que son los datos de la semana y estudiamos tendencias. Estos datos van progresando o se van degradando. Primer punto. Y dos, si hay estos 5 elementos que te he dicho que hay que observar, ¿dónde está el indicador o la pieza del funnel que está más lejos de nuestros datos habituales buenos? Vale. Es lo que llamamos el eslabón más débil. Vale. Entonces, siempre podemos hacer un montón de cosas en un funnel. Un funnel nunca estará optimizado del todo. Es un ser vivo. Con lo cual, siempre tenemos cosas que hacer. La pregunta es, ¿dónde estamos en estos momentos más flojos? Claro. ¿Dónde estamos más lejos del comportamiento deseado de nuestro funnel? ¿Yes? Cuando Sí. detectamos esta pieza, es ahí donde tenemos que crear un plan de acción. Y es ahí donde tienes que definir lo que son protocolos de acciones en función de los problemas. Imagínate si tienes, de nuevo, vuelvo al ejemplo anterior, si es la tasa de clics en anuncio está demasiado lejos de lo que es el comportamiento que teníamos 3 meses atrás y queremos volver a subir la tasa de clic en anuncio, obviamente lo que tengo que plantear es una serie de medidas distintas a una tasa de conversión en llamada de un 10% cuando queremos estar al 20%. Son completamente distintas los planes de acciones que hay que construir. Entonces, desde la observación buscamos lo que es el eslabón más débil y luego tiramos del método científico para plantear experimentos de forma correcta, monovariables, con una muestra suficiente, con un tiempo suficiente para poder interpretar estos datos, ¿okay? Y aprendemos de estos experimentos. De forma general, lo que observo es que la gente hace demasiadas cosas demasiado pronto y entonces al final lo que hacemos cuando hacemos esto es, pues nos agitamos y es como bater huevos. Una vez que el huevo está batido y no habrá forma de separar la yema del blanco. Claro. Sí, sí. Entonces, claro, es mejor realmente ser más cauto, plantear experimentos más sencillos e ir aprendiendo de estas cosas. Porque una vez que craqueas el código de cómo hacer para aumentar la tasa de conversión en mis anuncios, lo vas a poder repetir porque habrás aprendido algo valioso. Y a lo mejor necesitas 3 o 6 meses de experimentos antes de realmente aprender a craquear estos temas. Claro. Al final paciencia también, ¿no? Porque sabes que algo no está funcionando y quieres ver qué pasa, pero bueno, como tú dices, es cuestión de probar y de ¿Cómo se experimentar con aprende un tiempo y con idioma? paciencia. ¿Cómo se aprende un idioma? Poco a Totalmente. poco. Poco a Y poco. cómo se Sí, aprende un instrumento de música, cómo se también. hace uno bueno en spinning, que tú sabes algo de esto. Sí, ¿Cómo? dándole y Tú, de la dándole. noche a la mañana, en plan, te tomas una pastilla y de repente ahí estás, una de estas locas que no para cuando el profesor grita y que hay que ir a 3000 por hora y durante 10 minutos ahí está en plan como si de nada, sonriendo así. Claro, a tope. No, es que no funciona así, ¿sabes? Claro. Entonces, Hay días que realmente. sales mareado, otros días que no puedes y otros días que te coronas. Pues así, así Pero vas. sobre todo es poco a poco y con la repetición del entrenamiento que de repente te conoces mejor y eres capaz de elevar tu capacidad en Claro. este proceso. Pues de nuevo, operar un funnel es exactamente lo mismo. Es una competencia difícil de adquirir
y vas a tener que ser consistente en tus entrenamientos. Y obviamente necesitas un buen método para poder aprender, porque si no, lo único que estás haciendo es inyectar dinero a sistemas que son cajas negras y no entender absolutamente nada. Nada, Y claro. puedes tener suerte durante meses o años y realmente algo se va a romper y te sentirás muy impotente. Ujú, ¿Por qué? normal. Porque no tienes método de trabajo y esto es lo peor que le puede pasar a alguien que quiere operar en el mundo digital y trabajar con un funnel de venta, porque es todo método. Ujú. ¿De Bueno, acuerdo? decir también, Fran, que bueno, que hay un lead magnet también que está rondando por LinkedIn y demás, que es sobre 10 preguntas esenciales que debes resolver si quieres atraer clientes bajo demanda, ¿no? Clientes ideales. Y este lead magnet trata precisamente de eso, ¿no? De esas preguntas que te tienes que hacer para ir reparando esos eslabones débiles del funnel. Lo vamos a Sí, dejar también lo dejaremos por no, aquí por la plataforma, tanto en bien. YouTube como en Spotify y, bueno, y en redes. Y es parte de lo que estás contando. También sé que en el club ayudáis a los emprendedores en esta parte, que no es nada fácil. O sea, a mí me parece bastante abrumador, ¿no? El reparar un funnel. Bueno, todo esto es un tema de pensamientos, porque a mí me parece excitante. Claro, ¿ves? Pues es que tenemos pensamientos distintos tú y yo. ¿Sabes? Eh, Porque cuando realmente empiezas a entender cómo funciona tu negocio de esta forma, Ujú, claramente te sientes súper poderoso y tienes muchas cosas que hacer. em, Porque no te quedas corto de ideas, no eres víctima de tus resultados, sino que empiezas a ser actor de tus eso es. resultados. Y Ujú, yo por eso hablo de excitación más que de estar abrumada. No, no, todo lo contrario. Estamos ujú, hablando de empoderar a los empresarios y los emprendedores digitales a realmente entender mejor lo que está pasando en su negocio. Obviamente, pues no son cosas inmediatas, garantizadas ni sencillas, pero yo creo que es una cosa que es una habilidad de fondo que cuando lo haces, no solamente en tu emprendimiento actual, y podemos hasta pensar que esta habilidad de trabajar con sistemas, si vuelves en algún momento, porque la vida te empuja a esto, a trabajar por cuenta ajena en una gran empresa, esta ujú. capacidad que tienes de trabajar y entender realmente cómo trabajar de forma práctica con sistemas de datos, te va a ser un perfil súper valioso en el mercado porque créeme que aquí hay muy pocas personas capaces de entender esto y aún más en el gremio de los que toman decisiones. Hablo de directores, hablo de manager. Si tú tienes esta capacidad de realmente trabajar de forma práctica con datos y de orientar a la organización a tomar mejores decisiones, wow, ¿sabes? Un producto Entonces, valioso, sí, sí. estamos hablando aquí de una habilidad fundamental en el mundo digital en el que vivimos, que es para todos, da exactamente igual que estés trabajando a la cabeza de tu propio negocio y seas emprendedor o que estés trabajando en estos momentos en el mundo corporativo dirigiendo un pequeño equipo, sea cual sea la actividad a la que te dedicas. Aquí hablamos de competencias universales, transversales que nos tocan por culpa de la digitalización de la vida y del mundo. Claro. Entonces, obviamente, a mí cuando hablo de estas cosas, pues me excita pensar que podemos ayudar a muchas personas a mejorar su entendimiento de estos sistemas de forma concreta, porque, en fin, cuando hablamos de un funnel de venta, estamos hablando de generación de ingresos, captación de clientes, y los beneficios son tangibles y eso sí que todos los entendemos muy bien. Claro que sí. Ujú. ¿Ok? Pero ahora que entiendes que detrás de la optimización de un funnel hay también un proceso, pues también quizás aprenderás a ser más justo con las personas con quien trabajas. Ujú. Freelance, externos, colaboradores o agencias, y ahí entiendes que, en fin, estamos tocando un ecosistema complejo y que aquí el hecho de más o menos poder operarlo correctamente, y ya de por sí es una bendición, ya de por sí es algo que deberíamos agradecer. Y obviamente podemos apretar el acelerador y conseguir mejores resultados, pero hay que entender que no estamos hablando con cosas sencillas y obvias. Estamos hablando de cosas complejas, Mm. interconectadas,
y que a menudo tenemos que hacer experimentos y fallar para obtener respuestas. De hecho, debías premiar a la organización para conseguir aprendizajes. ¿Y cómo se Claro, aprende? Errando, haciendo errores. totalmente. Es la única forma. Así Entonces, es. una organización que es capaz de multiplicar los aprendizajes es una organización que está incrementando su probabilidad de éxito. Es una organización que por inercia llegará a sus metas. Ujú. Espero que te hayas quedado a gusto, Fran, ¿eh? No, Porque muy a has gusto. Y sacado tu podemos vena repetir cuando quieres. ingeniera. Sí, ¿has visto? Me he iluminado hablando de números, Totalmente, más totalmente. cosas y tal. Sí, sí. Bueno, yo he aprendido mucho en este episodio, yo que soy más de pensamiento más creativo, más que ingenieril, pero bueno, he aprendido mucho, desde luego, y pues nada, espero que la gente que nos escuche también. Me ha gustado mucho sumergirme en este mundo más táctico, ingeniero de los funnel. Y nada, Fran, pues agradecerte este episodio y seguimos aportando, seguimos sumando y ayudando a emprendedores y a empresarios a ser más felices y no solamente tener un negocio, sino vivir bien de sus negocios, ¿no? Eso deseamos todos. Eso es. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao.